Yo tengo aquí un texto, aunque a nosotros yo sé que nos gusta otro y vamos a decir cuál es, pero vamos a empezar con este, Efesios 5:18, también muy conocido. Efesios 5:18. Amén. Vamos a proyectarlo también, agradeciendo siempre la labor del Departamento de Comunicaciones de CON, Alfonso López. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Gloria a Dios. Entonces vamos a hablar a partir de este momento y hasta que terminemos esta enseñanza sobre la llenura del Espíritu Santo. Porque hay muchas preguntas, hay muchas inquietudes, preguntas que yo ahora voy a formular algunas y que vamos a tratar de responder a través de la enseñanza. No vamos a responder a ellas de manera particular ahora, pero vamos a responder a ellas a través de la enseñanza. Preguntas como, bueno, ¿el Espíritu Santo es una persona diferente a Dios? ¿Es una persona diferente a Jesús? El Espíritu Santo, ¿hay que recibirlo y cómo se recibe? ¿Hay que hablar en lenguas? Cuando yo me entrego al Evangelio y le abro mi corazón a Jesucristo, ¿ya recibí el Espíritu Santo? ¿O ser lleno del Espíritu Santo es una experiencia posterior? ¿O es una experiencia no posterior, sino más bien una experiencia aparte de recibir a Cristo como mi Salvador? O sea, yo tengo que entregarme a Jesucristo y también debo recibir el Espíritu Santo. Son preguntas. Nosotros, la iglesia pentecostal, no hablando de la iglesia pentecostal solo en Colombia, sino hablando más de lo que ha sido conocido como el avivamiento o el movimiento pentecostal, desde principios del siglo XX, conocido así de manera particular, porque nosotros creemos, es apenas lógico decir que creemos que somos la continuación de la iglesia primitiva. Si nosotros no lo creyéramos y no lo dijéramos, pues entonces ¿en qué estamos? Pero nosotros creemos que somos la continuación de la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva vivió la experiencia de la llenura del Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a empezar, hermano, mirando los registros del libro de los Hechos y observando cómo se dio esa experiencia. Yo voy a empezar diciéndoles algo. La experiencia del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, es algo que se puede dar antes del bautismo, durante el bautismo y después del bautismo.
En agua, del bautismo en agua, en el nombre del Señor Jesucristo. Y tenemos ahí en los registros, tenemos bases. Vean, hermano, los 120 de Pentecostés, del día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Si quiere vamos poniendo ahí algunos textos. Hechos capítulo 2. Recibieron el Espíritu Santo. Yo les pregunto, ¿antes o después de ser bautizados? Antes. Sí, señor. Y les hago la pregunta porque a veces no nos hemos enterado de eso. Y es que los 120 del Pentecostés fueron bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados después del derramamiento del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero cuando Pedro, hago un paréntesis aquí. Eifer, usted me va ayudando ahí poniendo el texto que usted crea que conviene a lo que yo estoy diciendo. ¿Está bien? Por ejemplo, ahí en Pentecostés, ¿está bien? Por ahí es. Y me vas ayudando con eso. Dios te guíe. Pedro dijo, a la pregunta de los que estaban presenciando allí en Jerusalén el derramamiento del Espíritu Santo, Pedro dijo, a la pregunta, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Se deduce que la pregunta, ¿qué haremos? Debe de ser acompañada con, ¿qué haremos para ser salvos? Porque la respuesta va dirigida hacia eso. Pedro les dijo, Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y luego más adelante les dice porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Gloria a Dios. Y luego dice que se bautizaron como 3,000 personas. Y entre esas 3,000 personas estamos seguros que estaban también los 120. Porque estamos hablando de la apertura de la iglesia. Algunos han hablado de este acontecimiento como el nacimiento de la iglesia, que también es un punto de polémica. ¿Dónde nació la iglesia? ¿En el momento que Cristo murió en el Calvario o en Pentecostés? Bueno, pero ese no es nuestro tema hoy. Nuestro tema hoy es la llenura del Espíritu Santo. Pero se ha tomado como punto de partida el derramamiento del Espíritu Santo como la apertura de la iglesia, la iniciación del ministerio eclesial. Así que recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados. Pero también tenemos allí los relatos donde se nos muestra que muchos fueron bautizados y luego recibieron el Espíritu Santo. Vamos a mirar algunos. Vamos a mirar allí en Hechos.
Creo que estamos ahí en el capítulo 17. Perdón, 19. Pablo en Éfeso. Hechos, capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Estoy leyendo desde el verso 1. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, hermano, parece increíble, pero también hay que saber interpretar. ¿Cómo así que ellos ni saben si hay Espíritu Santo, siendo discípulos de Juan? Ellos judíos, claro que conocían acerca del Espíritu de Dios, pero aquí se está hablando de alguna manera de este ministerio del Espíritu. Lo que la raíz griega habla como el paracleto. Es el ministerio del Consolador, del cual había hablado el mismo Jesús. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, enviaré al Consolador. Hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta de si ellos habían recibido el Espíritu Santo iba en este orden: de esa experiencia de Pentecostés que habían tenido los discípulos y ese grupo de aproximadamente 120 personas, y que venían marcando el inicio del ministerio eclesial, de la dispensación de la gracia, desde Pentecostés, pero también en Samaria, también con Pablo, y ahora estamos viendo aquí estos discípulos de Juan en Éfeso. Por eso ellos dicen: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, no tenemos mayor información, o no tenemos información de esa clase de manifestación. Ahora ya es mucho más conocido, pero también aquí en Colombia hubo un tiempo donde hablar de recibir el Espíritu Santo, eso era algo misterioso, porque la gente no sabía nada de eso. Ahora pues nos hemos dado o se ha dado a conocer, especialmente por lo que Dios ha hecho a través de este gran avivamiento pentecostal, o del Pentecostés. Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos. ¿Estamos proyectando ese texto? Pasa, Eife. Señor, guíalo. Estoy en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, verso 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban.
eran por todos unos 12 hombres. Gloria a Dios. Entonces aquí el Espíritu Santo viene después del bautismo. Porque no sé, hermanos, si queda claro, pero ellos fueron bautizados primero en agua en el nombre del Señor Jesús, y después les impusieron las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Bueno, aquí ya tenemos. Recibieron el Espíritu Santo, fueron llenos allá en Pentecostés y hablaron en lenguas. Aquí reciben el Espíritu Santo después del bautismo y hablan en lenguas. Comienza a convertirse, como lo vamos a ver ahora también en el capítulo 10, comienza a convertirse entonces en una especie de patrón. No es que solo pasó en Pentecostés y que es un hecho aislado, porque cuántas veces han querido enseñarnos a nosotros de que lo que pasó en Pentecostés era solo para los judíos. Oiga, cuántas veces, especialmente los trinitarios, han querido enseñar que Hechos capítulo 2 y todo lo que dijo Pedro, eso del arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesús, que era solo para los judíos, con el argumento de que ellos fueron los que mataron al Señor. Y claro, Pedro lo denuncia en el capítulo 2, claro que sí. Pero no se está diciendo en ningún lado. De hecho, los últimos versículos del capítulo 2 nos dan a entender totalmente algo diferente. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No dice solo para los judíos. Gloria a Dios. ¿Está claro, cierto? Pero hermano, si hubiese sucedido solo ahí, vuelvo y repito, algunos enseñan, como ellos mataron al Señor, entonces ellos, los judíos, dicen ellos, algunos trinitarios, los judíos tenían que bautizarse en el nombre de Jesús porque ellos lo mataron, como una manera de redimirse o ser redimidos por Dios. Y solo para ellos era eso de hablar en lenguas, la glosolalia, que ya lo hemos estudiado aquí también. Eso era solo para los judíos. Pero luego uno va leyendo los relatos. Vamos al capítulo 10 y se va encontrando, hermano, que no solo los judíos, también los gentiles. Hechos capítulo 10, y voy como hacia atrás. Hechos capítulo 10, encontramos allí el relato de la visita de Pedro a la casa de ¿quién? De Cornelio. Y allá bien adelante, a partir de el verso 22, ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando
habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora ya estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo. Importante este texto, importante. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda que vamos agarrando que es clave eso, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. ¿Cuánto lo creen? Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿de quién? De Jesús. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hermano, y les estaba predicando esto y no aguantó, hermano. Gloria a Dios. Por eso, hermano, usted no se deje molestar en su conciencia, que porque entre nosotros, mientras oímos las predicaciones y a veces también en la alabanza, estallamos en el poder del Espíritu Santo. Eso no es nuevo, eso pasó en Pentecostés y eso pasó también aquí en la casa de Cornelio. Estaba Pedro enseñando, estaba Pedro predicando, pero lo que estaba predicando era tan poderoso, era tan grande que no aguantó. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con que no aguantó? Gloria al Señor. Mire lo que dice el verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hermano, y le voy a hacer una pregunta, para muchos con una respuesta ya conocida.
¿Cómo cayó el Espíritu Santo? ¿Cómo se dieron cuenta que había caído el Espíritu Santo? Vamos a leerlo. No es lo que nosotros digamos, es lo que dice el texto. Gloria a Dios. A muchos les gustaría, aún de entre nosotros, pero mucho más allá afuera, que el Espíritu Santo llegara. Y incluso enseñan que es que el Espíritu Santo llega y eso, hermano, no hay ninguna evidencia, nadie se da cuenta. Solo porque se lo dicen. Usted ya tiene el Espíritu Santo. Sí, ahí. ¿Y cuándo que yo no me di cuenta? No pasó. Ahí. No, sí, ya lo tiene, ya lo tiene. Desde que usted creyó, ya lo tiene. Ahí sí. Ah, bueno. No, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Vamos a seguir leyendo. Mientras aún hablaba Pedro, el Espíritu Santo abandonó. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los judíos, o sea, no solo sobre los judíos, sino también sobre los gentiles, se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Ahí está, hermano, la pregunta y la respuesta. ¿Por qué? Porque los oían. Hermano, cuando alguien recibe el Espíritu Santo, algo se tiene que oír. Algo se tiene que hablar. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. O sea, hermano, otro Pentecostés ahí, en la casa de Cornelio. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua? Observe, hermano, porque lo que yo quiero demostrarles esta mañana es que el bautismo en agua es independiente del bautismo del Espíritu Santo. Lo estamos leyendo. Eso no me lo estoy inventando yo. En Jerusalén recibieron el Espíritu Santo primero y luego fueron bautizados en agua. En Éfeso primero fueron bautizados en agua y luego les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. En Jerusalén los oían que hablaban en lenguas. Allá en Éfeso los oían que hablaban en lenguas y profetizaban. Y en la casa de Cornelio los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces sí va observando usted que se va convirtiendo en un patrón de acción, de comportamiento. ¿Cómo se comporta el Espíritu cuando cae sobre una persona? Y uno va entendiendo que entra a una experiencia donde profetiza, o sea, habla las cosas de Dios, donde magnifica a Dios, habla de las maravillas de Dios, como en Pentecostés, en diversos idiomas, en diversas lenguas. Hablan en lenguas los que reciben el Espíritu Santo. Eso no lo estamos inventando, hermano, eso está ahí escrito. ¿Y estos eran qué? Gentiles. Gentiles. En Éfeso, unos tales discípulos de Juan. En la casa de Cornelio, unos gentiles. En Jerusalén, unos judíos. Ahora vamos a terminar con Hechos capítulo 8, para que miremos a los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos no eran ni judíos ni gentiles. Era exactamente una mezcla de los dos. Por eso los judíos
se habían apartado de los samaritanos. ¿Se acuerdan en la conversación de la mujer samaritana con Jesús? Ella misma se sorprende cuando Jesús le dirige la palabra. Ella le dice, pero ¿por qué me pides a mí? ¿Acaso tú no sabes, estás ignorando que judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Había un problema de discriminación, había una división entre ellos, porque los samaritanos se habían mezclado con otros pueblos. Y se dice que un judío incluso prefería dar la vuelta, rodear Samaria, que pasar por Samaria. Ahí es donde vemos la gran diferencia de Jesús con cualquier otro hombre, porque Jesús no bordeó Samaria, Jesús pasó por Samaria y nos iba a dejar allí nuevamente una gran enseñanza, como lo dijo Pedro, y es que Dios no hace acepción de personas y que se agrada en toda nación del que le teme y le quiere servir. Gloria al Señor. Así que el mensaje de Dios es universal. El mensaje del Evangelio es universal. Por eso desde el profeta Isaías ya venía diciéndolo el Espíritu. Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Así que hay salvación para todas las naciones, no solo para los judíos. Y el Evangelio y todo esto que se está dando con el derramamiento del Espíritu Santo, entonces llegamos a la conclusión de que no es solo para los judíos, no es solo para Israel, que porque lo habían matado y que porque tenían que reivindicarse con el Señor Jesucristo, y que por eso se bautizaban en el nombre de Jesús, y que fueron ellos los que recibieron el Espíritu Santo hablando en otras lenguas, que porque allí había toda una reunión de judíos y prosélitos judaizantes que venían de diferentes naciones y era para ellos. No. Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 19 demuestran que esto es para todos los que quieran acercarse a Dios. Vamos al 8. A partir del verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Yo quiero que usted esté muy atento a este relato, porque este relato es contundente, hermano. Es contundente. Pero teniendo en cuenta que no tenemos solo este, sino que tenemos también los otros. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. O sea, eran trucos. Eran trucos. Ese era el papá del mago Lorgia. Eran trucos, les engañaban. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué dice ahí? Se bautizaban, atención, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Y cómo se bautizaban? Pues como el mismo Felipe fue bautizado allá en Jerusalén, en el nombre del Señor Jesucristo, como había enseñado Pedro. Pero ahora lo aclara, tranquilo que ahora lo aclara.
Verso 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado. Ay, también se bautizó el mago. Hasta el mago se bautizó. Estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Y era que no lo habían recibido. No lo habían recibido desde que creyeron. Esa frase es trinitaria. No, hermano, es que ese tema de recibir el Espíritu Santo, ve, hermano, le voy a decir esto para que no se me vaya a enredar. Hermano, toda persona debería de recibir el Espíritu Santo hasta antes de hacerse bautizar, porque ya vimos que pasó en Pentecostés y pasó en la casa de Cornelio. Es legítimo. Puede recibir el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que lo está recibiendo? Porque se le escucha, se le oye que habla en otras lenguas, profetiza y magnifica, glorifica el Señor. Pero, hermanos, si no lo recibe antes, no hay problema. También tenemos registros históricos, bíblicos, que dicen que se puede recibir después. Pero hay que recibirlo. ¿Cuántos dicen amén? Hay que recibirlo. Diga amén y levante la mano así para que no se duerma. Hermano, pero es ese tema de recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, hermano. Ese sí es una interpretación muy personal, pero creo que no estoy lejos. Y como decía el apóstol Pablo, tomo prestadas esas palabras con todo respeto. Yo también tengo el Espíritu de Dios. Hermano, vea, lo normal es una interpretación personal. Lo normal, yo veo, es normal que una persona reciba el Espíritu Santo antes de hacerse bautizar. Es normal. Pero si no lo recibió antes, entonces lo ideal sería que lo recibiera inmediatamente es bautizado. Lo hemos vivido muchas veces. Una persona es bautizada, estando en las aguas, es llena del Espíritu Santo. Y sucedieron las dos cosas allí de manera simultánea. No porque sea una misma experiencia, sino porque allí había fe, allí había una entrega y sucedió. Antes de sumergirlo, habló en lenguas. Después de levantarlo, habló en lenguas. Recibió el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Desde que creyó, incluso antes de hacerse bautizar, desde que creyó, recibió el Espíritu Santo. Pero hermano, eso está allí determinado especialmente en la experiencia de los discípulos de Juan en Éfeso. Solo existe allí. Y luego por eso en Éfeso se repite. Es bueno que usted sepa eso. Por eso en Efesios, la carta a los Efesios se habla de eso. Recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste. Claro, porque ese día sucedieron las dos cosas. Pero aquí estamos viendo, en Samaria no pasó así. Como no pasó en Pentecostés, como no pasó en la casa de Cornelio. En Samaria dice que fueron bautizados. Lo voy a volver a leer. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino, verso 12, Eifer. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Yo le hago una pregunta: ¿cuántos días habían pasado? ¿Cuántos días habían pasado? Desde que fueron bautizados hasta que se dieron cuenta en Jerusalén
y tomaron la decisión de mandar en comisión a Pedro y a Juan. ¿Cuántos días habían pasado? ¿Te quieres saber algo? Posiblemente meses. Posiblemente meses. Lo cierto es que habían sido algunos días. Entonces Pedro y Juan vienen. Verso 14. Verso 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Verso 16, clave también, verso 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente. Ah, me encanta el texto. Me encanta. Gloria a Dios. Por eso es que todos los que quieren enseñar doctrinas torcidas, hermano, usted confróntelos con el texto, hermano. Como decía un hermano, déles con la Biblia. Y si es con esta grande, mejor. No la van a soportar, hermano. Si usted lo agarra a Biblia, hermano, no lo van a soportar. Escuche, verso 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea que mientras que usted solamente haya sido bautizado en el nombre de Jesús, le falta todavía. Y yo sé, hermano, anoche me decía un hermano, unos hermanos me decían, ¿no será que lo van a terminar llamando delante del consistorio? ¿Que porque estoy predicando esto? Ay, por Dios, yo no puedo creer una cosa de esas. Mas tú persiste en lo que has aprendido. Amén, amén. Y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para exhortar a todo hombre en toda buena obra. Hermano, no. Hermano, esto fue lo que nosotros recibimos de los misioneros. Esto es lo que nos han enseñado nuestros pastores, que ahora son ancianos. Usted a ellos no les escuchaba otra doctrina. Usted a ellos no les escuchaba otra enseñanza, sino esta. Hay que arrepentirse, hay que bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, y hay que recibir el don del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Oiga, hermano, a mí me parece muy triste que hoy tengamos la necesidad de hacer foros, conversatorios, congresos, como el que hace el pastor Carlos Elías Soto en defensa de la verdad. Me da tristeza, ¿sabe por qué? Porque todo esto es un esfuerzo, claro, hay que hacerlos, pero hay que hacerlos, y me da tristeza porque hay un vacío, y no debiera haberlo, pero hay un vacío en muchos, especialmente en la nueva generación, en este tema del Espíritu Santo. Y por eso se han venido levantando algunos que dicen, ya no hay necesidad de recibir el Espíritu Santo. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Un pastor se dividió de la iglesia hace muchos años, acusándonos de que nosotros éramos dualistas, porque hablábamos de recibir a Cristo y luego de recibir el Espíritu Santo. Hablan de dos.
Son dualistas. Yo me voy de aquí, y se fue. Y abrió negocio. Y abrió tolda aparte. Y se llevó a muchos, arrastró a muchos hermanos. Aquí en Cali. Especialmente en el sector de Terrón, Colorado. Y nos acusaba de dualistas, porque nosotros enseñamos esto que dice aquí. En Samaria habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, y utiliza la palabra solamente. Habían sido bautizados, y dice: no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo. Dando a entender que, repito, que una cosa es ser bautizado en agua en el nombre de Jesús, y una experiencia anterior, durante o posterior es recibir el Espíritu Santo. Yo sí lo voy a seguir enseñando, hermano. Yo lo voy a seguir enseñando. Gloria al Señor. Esta semana aquí niños recibieron el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, hermano. Me decía Rubén y Claudia, que subió la niña Danielita, muy feliz, y les decía: papá, mamá, pasó algo maravilloso allá con los niños, y sentimos la presencia de Dios y recibimos el Espíritu Santo. Hermano, no, nosotros no podemos abandonar nuestros fundamentos, hermano. Hermano, ahora tanta preguntadera de que si alguien se muere entonces y no ha recibido el Espíritu Santo o no ha hablado en lengua, entonces ¿qué? ¿Se perdió? Y han venido a atacar con esa pregunta. Hermano, eso no nos corresponde a nosotros, hermano. Aprendamos algo: cuando alguien se muere, hermano, ya está en otra dimensión, hermano. Ya el que se encarga de ese ser es directamente Dios. No nos corresponde a nosotros ni decir si se salvó o se perdió. Hermano, no nos montemos en esa clase de argumentos tan faltos de Biblia, de Escritura. Hermano, cuando usted le pregunten eso, hermano, eso ¿quién lo sabe? Ni usted ni yo. Eso está en la sola soberanía de Dios. En la soberanía de Dios. Porque como decía un predicador, si Dios quiere salvar a alguien, ¿quién lo condena? Y si está condenado, ¿quién lo salva? Así que va para donde va, hermano. Que alguien puede decir: pero no había recibido el Espíritu Santo. Hermano, eso depende de Dios. Dios conoce los corazones. Dios conoce al que se va y también al que se queda. A nosotros nos compete enseñar lo que está escrito. Las cosas ocultas le pertenecen a Dios. Los misterios le pertenecen a Él. A nosotros nos pertenece lo que ha sido revelado. Prediquemos lo que ha sido revelado, gocémonos en lo que ha sido revelado, disfrutemos en lo que nos ha sido entregado. Gloria al Señor. De lo demás, dejemos que Dios se encargue. Entonces, hermano, creo que está claro, ¿cierto? Y voy a cerrar aquí porque ya el tiempo se fue y ni siquiera he iniciado las hojas. Pero vamos a hablar, en estas enseñanzas vamos a hablar de la llenura inicial, que es tomada como la recepción del Espíritu Santo, con la evidencia inicial, porque estamos hablando de la llenura inicial. Cuando hablamos de una inicial es porque también hay cosas posteriores, o sea, hay llenuras posteriores. Pero aquí hablamos de la recepción del Espíritu Santo como la llenura inicial, con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Gloria al Señor. Desde ya quiero decirles, porque les estoy planteando aquí lo que vamos a trabajar de aquí en adelante, pero quiero decirles que el hablar en lenguas no es la única evidencia de haber recibido el Espíritu Santo.
es la evidencia inicial, pero luego deben manifestarse el fruto del Espíritu, que es una evidencia permanente. Por sus frutos los conoceréis. Pero vamos a hablar de esa llenura inicial. Luego vamos a hablar de lo que se ha llamado la llenura continua en el creyente. Vamos a hablar de la llenura continua para una vida espiritual, para soportar la tentación y vencer al pecado, para discernir espíritus y doctrina. Y luego vamos a terminar hablando de la llenura para una ocasión especial, o sea, derramamientos especiales. ¿Ustedes se acuerdan del texto de las palabras de Pablo a Timoteo? Te ruego que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, el cual te fue dado mediante la imposición de las manos del presbiterio. Eso es una llenura especial para un llamado a un ministerio como la enseñanza, el pastorado, las misiones. Para todos los ministerios se necesita una unción especial, una llenura especial para predicar o testificar con denuedo, donde se reciben unas fuerzas extraordinarias para hacer la obra, para desempeñar el oficio de líder, para tener fuerza en la adversidad. Vamos a hablar del peligro de no ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a hablar de cómo se recibe la llenura del Espíritu Santo. Hermano, tenemos un tema muy interesante. Pero hoy yo quería empezar por ahí, estableciendo. Y si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda sobre el tema, se puede acercar. Yo le puedo dedicar un tiempo. Si usted quiere que yo vaya a su casa para que hablemos del tema, yo puedo ir a su casa y podemos hablar del tema. Pero que usted entienda que la llenura del Espíritu Santo es una experiencia muy aparte del bautismo en agua en el nombre de Jesús, porque ya se los demostré por la Biblia. Y léase usted otra vez los textos: Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 19, para que vea cómo pasó con Israel, cómo pasó con los samaritanos, cómo pasó con los gentiles en la casa de Cornelio y cómo pasó con los discípulos de Juan allá en Éfeso. Gloria al Señor. Y tenemos cómo demostrar bíblicamente que Pablo recibió el Espíritu Santo y que Pablo hablaba en lenguas por el Espíritu Santo. Un pastor que se dividió hace unos años allí en Jumbo, algunos recordarán, un señor llamado José Betancourt se dividió, era pastor en la central de Jumbo y se dividió y comenzó a atacar esta doctrina del Espíritu Santo. Porque, hermano, ¿sabe qué he encontrado yo? Y yo no sé si usted va a compartir, creo que sí, puede compartir conmigo este pensamiento. Es que no hay nada más, no hay una predicación más fácil o facilista que decirle a la gente que no tiene que recibir el Espíritu Santo. Porque pues no hay que hacer esfuerzo, no hay que consagrarse, no hay que buscar en oración, no hay que someterse a una experiencia sobrenatural. O sea, como estoy bien. Es mucho más diferente. Y por eso muchos han querido como quitarse esta presión, porque para algunos es una presión, dicen yugo de encima. Porque, hermano, claro, hay un trabajo fuerte cuando usted no ha recibido el Espíritu Santo. Y a veces hasta uno se puede llenar de ansiedad. Claro, eso no está bien. No se llene de ansiedad.
No venga al altar con esa ansiedad y esa presión. Ay, lo tengo que recibir, lo tengo que recibir. Tiene que ser hoy, tiene que ser hoy. Hasta lloramos, pero no lloramos en adoración a Dios, sino de la desesperación. Ay, que lo reciba, que lo reciba, ay, que lo reciba. Y a veces nosotros colaboramos porque, como enseñaba yo allá en el Bajo Aguacatal, porque hermano, nos lanzamos encima de él con la misma ansiedad. Es que lo tiene que recibir ahora. Hermano, y varios le ponemos la mano encima y le revolcamos el cabello. Y hermano, y queremos que como que se ponga a danzar por la fuerza que nosotros le estamos haciendo. Porque lo vemos de pronto que está ahí, ¿no? Y no dice ni amén. Y uno dice, no, algo tiene que cambiar aquí. Recíbalo. Yo decía allá en el Bajo Aguacatal y cometimos el error en el pasado. Yo espero que ahora no, pero cometimos el error en el pasado de comenzar a decirle, comience a decir aleluya, aleluya, aleluya rápido. Dígalo rápido, aleluya, aleluya, aleluya. Que se le traba la lengua, se le traba la lengua. No, hermano. No, eso no es así. Eso no es así. Gloria al Señor. Sí podemos orar para que la gente reciba el Espíritu Santo porque es bíblico, imponiendo las manos, pero es para asesorarles, es para ayudarles con la fe, es para que se sientan acompañados en el proceso. Pero no crea que la persona recibe el Espíritu Santo porque usted las amarre o porque usted le diga cosas. No, hermano. Él debe abrir su corazón. Él debe comenzar a adorar a Dios. Él debe quebrantar su corazón en la presencia del Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Eso es lo más que usted puede decir. Hermano, comience a alabarlo, comience a glorificarlo con todo su corazón, sensibilice su corazón, pero usted inspírelo también, que usted sea el primero quebrantado, el primer sensibilizado, gloria al Señor, y que usted también esté ahí en la presencia del Señor. Entonces, mis hermanos, yo sé que Dios nos va a ayudar con esta preciosa enseñanza y para que sigamos administrando lo que Dios nos está dando aquí, porque queremos decirle a todos los amigos, a los hermanos que nos acompañan, que estamos teniendo un derramamiento del Espíritu Santo muy especial aquí en Alfonso López. ¿Y sabe por qué? Porque lo creemos y porque estamos orando y porque estamos alabando y glorificando el nombre del Señor. Estemos en pie. Levantemos nuestras manos y démosle gracias a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias Dios, gracias por la luz que nos das a través de tu palabra, la luz que nos das a través de la enseñanza. Ayúdanos, Señor, a guardarnos en los fundamentos bíblicos, en la doctrina bíblica, Señor. Gracias, oh Dios, gracias. Bendito, Señor. Sigue derramando aquí en Alfonso López y hazlo en cada congregación aquí en la ciudad de Cali. Usa, Señor, a tus ministros, usa a tus pastores, usa a los predicadores, Señor. Que volvamos a retomar este tema, Dios mío, porque yo sé que solo así vamos a ser verdaderos testigos. Solo así vamos a tener victoria. Solo así vamos a vencer al enemigo en el nombre de Jesús.